Bien, amados hermanos, hoy 13 de noviembre de 2025 continuaremos con nuestro estudio. De hace ya varias semanas hemos comenzado. Estamos estudiando los distintivos de una iglesia bautista reformada. Hace 2 semanas iniciamos con el estudio de un distintivo más. Hablo de las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Ahora, quizás no se puedan preguntar, pero ¿cuáles son esas doctrinas de la gracia? Ya la semana pasada vimos uno. ¿O cuáles son esos 5 puntos del calvinismo? Y son las siguientes, amados hermanos. En el primero está, y esa es la doctrina que ya vimos también la semana pasada, que es la depravación total. O sea, la depravación total del hombre. Y el día de hoy, si el Señor lo permite y nos dé gracia, vamos a ver la elección incondicional, la segunda doctrina de la gracia. La tercera doctrina es la expiación limitada. La cuarta doctrina es la gracia irresistible. Y quinto es la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Y también se conoce, amados hermanos, y eso tengan presente, quizás en algún momento puedan también escuchar o que alguien les diga, se le conoce en inglés con el acrónimo TULIP. Es conocido por ese acrónimo TULIP. Bien, y hoy con el favor del Señor, como les estaba diciendo, amados hermanos, estaremos viendo pues la segunda doctrina de las doctrinas de la gracia o de los 5 puntos del calvinismo. Y esa doctrina se le conoce pues como la elección incondicional. El Señor nos ilumine, amados hermanos, por su palabra, nuestro entendimiento, y podamos también sustentar, pues, a la luz de las Escrituras, de lo que implica, lo que esta doctrina nos enseña en cuanto a la elección incondicional. Pido al Señor también que su Santo Espíritu, pues, me guíe a mí y a ustedes también, amados hermanos, para que puedan comprender esta doctrina, una doctrina que desde inicio que estamos estudiando, lo que va a buscar, amados hermanos, es darle la gloria al Señor. Entonces comencemos el estudio de esta doctrina. Pero en el estudio anterior vimos la doctrina de la depravación total. Allí vimos, amados hermanos, y conforme a las Escrituras, que todos los hombres que nacemos en un estado de muerte espiritual. Esto significa que nacemos, ¿qué? Inclinados al pecado. Y no solamente eso, hermanos, sino que somos incapaces de buscar a Dios en Cristo. O sea, no tenemos ningún apetito santo por Dios. Según vimos, pues a la luz de las Escrituras, no hay ningún hombre en la cual nazca, pues que queriendo buscar a Dios, sino más bien nacen en esa condición, muertos en sus delitos y pecados. Todos nacemos con el pecado original. Claro, esto no incluye a nuestro Señor Jesucristo, eso siempre tenemos, ¿no? Podemos decir, pero entonces Cristo también nace con ese pecado original. No, hermanos. Y eso, pues, en el estudio de nuestra confesión también vamos a ver que Cristo es puro, perfecto, sin pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la única excepción, porque Él es sin pecado. Él es Dios hombre sin pecado, perfecto, santo, justo y bueno. Pero los demás criaturas, nosotros, desde Adán hasta el último hombre que nacerá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando entendemos, hermanos, que es lo que la Biblia dice respecto al estado en que nace todo hombre, si lo entendemos correctamente, una pregunta muy importante viene a nuestra mente. ¿Cómo puede entonces el hombre ser salvo? Y alguien responderá, pues creyendo en Cristo para salvación. Sí, exactamente, hermanos, creyendo en Cristo. La única manera de que alguien sea salvo, amados hermanos, de que alguien tenga vida eterna,
es por la sola fe en Jesucristo. No hay otra manera. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso es glorioso, amados hermanos. Somos salvos por Cristo por medio de la fe. Bendito sea el Señor. Pero un momento, hermanos. Aquí hay un problema. Y un problema grave, hermanos. El problema no está en el Evangelio. El problema está en el hombre. Ahora me explico, hermanos. Somos salvos por Cristo por pura gracia, por medio de la fe. Pero aquí, como dije, hay un problema. El problema está en el hombre, porque la condición en la cual se encuentra el hombre está muerto, ¿qué? Espiritual, hablando espiritualmente, hermanos. Ahora, ¿qué implica esta muerte? La muerte espiritual implica que todos están inclinados hacia el mal. También están incapacitados para buscar a Dios en Cristo. Es incapaz de hacer algún bien espiritual. Esa es la condición que todo hombre nace, amados hermanos. Por eso, la muerte espiritual implica que el hombre caído es incapaz de confiar en Cristo para salvación. Es incapaz de creer para salvación. Es incapaz de tener fe salvadora. Y este es un dilema, hermanos. El Evangelio de las buenas noticias de salvación que se recibe por fe, pero la condición del hombre, que es tan deplorable, que es incapaz de ejercer por sí mismo en su estado natural el medio para apropiarse de la salvación, o sea que la fe, porque no es innato en el hombre la fe, y es triste entonces su situación de este hombre. Aquel que es salvo, lo es por pura gracia en Cristo por medio de la fe. Pero el problema es que el hombre caído es incapaz de creer. Así que por más que se le presente a Cristo delante de sus ojos, no, lo va a rechazar. Eso es real, hermanos. La Biblia nos grita eso, de que el hombre caído, mientras que no hay obra soberana de Dios en él, lo que hace es rechazar. El testimonio vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eruditos, conocedores de la palabra, lo rechazaron. Y eso es la realidad de todo hombre, hermanos. Veamos el testimonio del apóstol Juan en su evangelio. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Escuchen esto, hermanos. El mundo no lo conoció y los suyos, es decir, el pueblo judío, no lo recibió. Jesús, el Dios hecho hombre, fue despreciado, fue desechado. Sin embargo, no fue desechado por todos. Hubo algunos entre los pecadores, pues, que lo recibieron, que confiaron en Él, en que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y se aferraron a Él por la fe. Fueron una minoría quienes creyeron en Él, pero creyeron. Ahora, hagámonos esta pregunta. Si todos los hombres nacen en la misma condición de muerte espiritual, incapaces de confiar en Cristo para ¿por qué
algunos creyeron y otros no. Lo natural sería que ninguno crea, ¿no, hermanos? Pero, ¿por qué algunos creyeron? Sabemos que no creyeron, muchos no creyeron, porque son incapaces de creer. Pero los que sí creyeron, ¿acaso eran capaces? ¿No están todos en la misma condición? ¿No están todos igual de muertos espiritualmente hablando? Por supuesto, hermanos. Esa es la realidad. Eso quedó claro cuando nosotros vimos la semana pasada la primera doctrina, la doctrina de la depravación total. ¿Por qué entonces algunos creyeron y otros no? ¿Por qué al día de hoy algunos creen en Cristo para salvación y otros no? La respuesta que nos da la Biblia, amados hermanos, y lo voy a resumir de la siguiente manera. Dios, por pura gracia, es decir, no estaba obligado a ello, no estaba obligado a enviar a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores, pero por pura gracia lo envió a este mundo, hermanos. Tengamos presente ello, hermanos. Si Dios hubiera querido, simplemente no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Hubiera dejado justamente perecer a toda la humanidad en sus pecados. Por eso el hecho de que decidiera enviarlo es un acto de su favor inmerecido hacia nosotros. Él condescendió hacia nosotros, hermanos. Es un acto de condescendencia de Dios. Pero la Biblia dice más, hermanos. Nos dice que por pura gracia también concedió, porque así lo quiso, y determinó desde el principio conceder no a toda la humanidad, sino a algunos de entre toda la humanidad caída, hermanos. Les concedió ¿qué? Fe y el arrepentimiento para salvación. Esa es la enseñanza resumida y clara de las Escrituras al respecto, hermanos. Por ejemplo, un día, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos, les preguntó. Mateo 16, 15, 17 dice. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es claro, hermanos. Si nosotros creemos porque el Padre nos reveló. Y refiriéndose a aquellos que rechazaron a Cristo, en el mismo Evangelio de Mateo nos dice la Escritura que Jesús, elevando una oración a su Padre, dijo, Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estos textos, amados hermanos, de la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, nos enseñan básicamente que un entendimiento correcto de Cristo, unido a la confianza en Cristo, es algo que Dios, por pura gracia, por pura voluntad, decide soberanamente otorgar a unos, mientras que a otros los deja en la oscuridad en la que aman estar. Les gusta sus tinieblas, ahí los deja, hermanos. Y el apóstol Pablo, de manera clara y sin ambigüedades, hermanos, en su carta a los Efesios, refiriéndose a los cristianos, les dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, se está refiriendo exclusivamente a la fe salvífica, hermanos. El medio por el cual, por pura gracia, se abraza la salvación en Cristo. Permítanme que
Parafraseo este versículo de Efesios, hermanos. Porque por gracia ustedes son salvos, y esa salvación, que es por pura gracia, se recibe por medio de la fe. Pero incluso la fe con la que ustedes abrazan y se aferran a Cristo para salvación, no es de ustedes propiamente hablando, sino que es un regalo de Dios. Dios no solo les concede al Salvador, sino que les concede el medio por el cual lo abrazan. Y esa es la realidad, amados hermanos. Entonces, la fe salvadora es un don de Dios, un regalo inmerecido de Dios. La fe no es una obra propia del hombre caído. La fe no surge ni puede surgir de un muerto espiritual. ¿Y en dónde nos deja todo esto? Si el medio por el cual nos apropiamos de la salvación en Cristo, en la fe, y la fe no puede surgir de los muertos espirituales, sino que la fe es un regalo de Dios que decide otorgar a quienes Él quiere, entonces la salvación, ¿qué, hermanos? Pertenece exclusivamente a una decisión soberana de Dios respecto a quién quiere salvar. Y en otras palabras, hermanos, la salvación del hombre no depende de que el hombre decida tener fe, como el arminianismo cree, sino que la salvación del hombre depende de a quien Dios decide concederle la fe para salvación. Dios no solo dio por pura gracia a su Hijo Jesucristo, no solo nos dio a su Hijo Jesucristo, sino que también Dios por pura gracia, amados hermanos, dio la fe, que es el medio por el cual el hombre se apropia de la salvación. Dios entregó a su Hijo y concedió la fe en su Hijo, a quien es Él, cuando desde la eternidad ha querido salvar. Pensemos en lo que significaría que el hombre pudiera por sí mismo depositar su fe en Cristo sin que Dios le otorgue por pura gracia. Es muy sencillo, hermanos. Eso significaría que Dios envía a su Hijo a morir por los pecadores, pero la salvación no depende en última instancia de Dios, sino ¿de quién dependería? De los mismos pecadores. Entonces, finalmente, el que deposita su fe en Cristo y se salva, ¿qué puede hacer? Puede jactarse de algo con respecto al resto de los mortales. Podría decir, no, mira, yo tuve la capacidad de seguir a Cristo, de creer en Cristo. Entonces me merezco algo, me merezco esa recompensa por haber yo puesto mi fe en Cristo. Pero no es así, hermanos. A la luz de las Escrituras, no es así. Eso significaría que la salvación pues está en las manos de los hombres y no en las manos de Dios. Eso significaría que cuando llegáramos al cielo daremos gracias a Dios, claro, por enviar a su Hijo Jesucristo, pero nos daríamos también gracias a nosotros mismos por haber tenido fe. Eso significaría, hermanos, que una vez que estamos en el cielo, Jesús se acercaría a nosotros y nos diría: felicitaciones, hijo mío, felicitaciones. Yo hice una parte de tu salvación, la mayor parte, la más difícil, pero tú hiciste otra parte una muy pequeña y fácil. Pero lo hiciste, porque así lo decidiste. Has tomado una buena decisión, hijo mío. Eso sería lo que nos diría el Señor. Pero ¿acaso eso, amados hermanos, a la luz de las Escrituras, no es repugnante esa idea? ¿No es un pensamiento blasfemo, hermanos? Por supuesto que sí. Pero precisamente eso es lo que creen la mayoría de los cristianos. Eso es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias de Latinoamérica, lamentablemente, hermanos. La conclusión a la que deseo llegar con toda esta argumentación, hermanos, que he estado presentando, es la siguiente. Si el hombre ha de ser salvo, lo será porque Dios quiere y decide salvarle. Si todo aquel
que cree en Cristo tiene vida eterna y la fe no depende del hombre, sino depende de a quien Dios decide otorgarla. Entonces, la salvación del hombre, su vida eterna, depende de una decisión libre y voluntaria de Dios. Eso significa que la gloria de la salvación se la lleva todo Dios como corresponde, y no una parte de la gloria para Dios y la otra parte, aunque pequeñita, la gloria para el hombre. En otras palabras, aquellos hombres que de entre toda la humanidad son salvos, lo son por una elección de Dios de entre toda la humanidad que Él quiere salvar, hermanos. La pregunta es entonces, hermanos, quizás también en su mente puede ser, pero ¿eso es cierto? ¿Enseña esto la Biblia? ¿Enseña la Biblia que Dios elige salvar a unos y a otros no? La doctrina de la elección incondicional en la Biblia es tan clara que incluso ni siquiera los remonstrantes se atrevieron a negarlos, hermanos. Los arminianos, que se manifestaron en contra de la fe reformada, no negaron la elección de Dios para salvación. Lo que ellos negaron fue que la elección fuera incondicional. Me explico, hermanos. Ellos dijeron, sí, Dios elige a quienes va a salvar. Eso enseña la Biblia. Pero dijeron ellos, Dios elige a quienes Él prevé que van a creer. O sea, por su omnisciencia, pues va a haber alguien que va a creer en el año 2025. Por tanto, entonces lo voy a elegir. Esa es la manera que los arminianos o los remonstrantes creen. En otras palabras, hermanos, los arminianos sostuvieron que Dios elige, pero elige a quienes Él sabe con anterioridad quienes lo van a elegir a Él. ¿Y saben qué significa esto? Significa que Dios no es el que elige realmente, sino el hombre. El hombre es el que elige a Dios y entonces reacciona a la elección del hombre y lo elige. ¿Y eso nos dice la Escritura? No, hermanos. Aquí vemos una vez más la incoherencia y la falta de honestidad de los arminianos. Al igual como vimos en la doctrina de la depravación total, la clase anterior, si Dios nos elige porque yo soy el que lo elijo para salvarme, entonces Dios de ninguna manera me está eligiendo a mí. Según el sistema, amados hermanos, según el sistema arminiano, la salvación del hombre no está en las manos de Dios. En ese sistema antibíblico, Dios no elige. El hombre es el que elige a Dios, y eso fue lo que combatieron nuestros hermanos calvinistas en el sínodo de Dort contra los remonstrantes. En la confesión de fe belga, la Iglesia Reformada había plasmado muchísimos años antes lo que creían al respecto, hermanos. En el artículo 16 dice lo siguiente: creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del primer hombre, o sea, Adán, Dios demostró a sí mismo tal cual es, a saber, misericordioso y justo. Misericordioso porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su eterno e inmutable consejo de pura misericordia, ha elegido en Jesucristo, nuestro Señor, sin consideración alguna de las obras de ellos. Justo porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos sean arrojados. ¿Ven lo que creían, amados hermanos, estos cristianos reformados, de lo que la Escritura enseñaba? Ellos entendieron y así lo plasmaron, hermanos, que estando todos los hombres muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente,
Dios decide sobre quiénes va a derramar su gracia. Dios elige a quienes va a salvar. El hombre no elige. Ahora, yo quiero que miremos un resumen del primer punto de los arminianos. Luego quiero que veamos también el primer artículo de ellos y finalmente quiero que pues le demos una aclaración o leamos una aclaración que ellos hacen. Primeramente, miremos cómo se puede resumir el primer punto de los arminianos al respecto. Los artículos de los arminianos. Dice, en el primer punto, Dios escogió a quien salvaría según su previo conocimiento de quien elegiría seguir a Cristo. Aún en esta manera de expresarse, amados hermanos, y esto es un resumen, ya está hablando de quién es el que elige, es el hombre, porque él está eligiendo seguir a Cristo. Y cuando ve Dios de antemano ello en su presciencia, entonces yo le elijo porque le eligió a Cristo. Entonces, como dije, la elección no está en las manos de Dios, sino en los hombres. Eso es lo que cree el arminianismo. Como ven, amados hermanos, en el arminianismo, la elección de Dios está condicionada a quien es el que le va a elegir a seguir a Cristo. Pero, ¿cuál fue el primer artículo en sí que ellos presentaron? Aquí lo tenemos. Dice que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, a aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en su Hijo Jesús. Y continúa. Y perseverarán en esta fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como alienados de Cristo, según la palabra del Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y según otros pasajes de la Escritura. Bien, no sé si se dan cuenta, amados hermanos, pero este artículo que se presentó en el año 1610, junto a los otros 4 artículos, en una primera lectura no es muy fácil detectar el error. Podríamos decir, ahora que he leído, podrían decir, pero ¿dónde está el error? ¿Dónde está la herejía? ¿Dónde está la mala enseñanza? Podrían decir ustedes mismos también. Pero no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? El tercer artículo, que fue el que vimos la clase anterior, sucede exactamente lo mismo. Es decir, hermanos, este artículo aparentemente suena acorde a la verdad. Los 5 artículos que los remonstrantes presentaron en el año 1610 traen a mi mente inmediatamente las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro, cuando inspirado por el Señor dice, Primera de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que dice, introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros, amados hermanos, van infiltrando como por debajo de la mesa sus herejías. No lo hacen abiertamente, hermanos. No lo hacen abiertamente hasta que tú lo encaras. De hecho, amados hermanos, eso fue lo que
Años después, en el Sínodo de Dort, los calvinistas ahí reunidos les pidieron a los arminianos que hicieran o los animaron a que pusieran por escrito una explicación más clara y abierta de lo que ellos creían, y así lo hicieron. Los arminianos, amados hermanos, presentaron una serie de artículos donde explicaban mejor lo que ellos creían. Ese documento se le conoce como las opiniones de los remonstrantes, 1618. Y aunque en el primer artículo que leímos ya se puede detectar el error, en las opiniones que presentaron, el error es presentado sin ninguna vergüenza, hermanos. Por ejemplo, del primer artículo ellos presentaron 10 párrafos aclaratorios. Y uno de ellos, el número 7, dice así. Aclaración número 7 respecto al artículo 1. La elección de determinadas personas es definitiva a partir de la consideración de su fe en Jesucristo y de su perseverancia, pero nunca sin considerar la fe y la perseverancia en la verdadera fe como condición previa para su elección. Ahí ya vemos, hermanos, la herejía. ¿Se dan cuenta? O sea, que cuando en el primer artículo ellos decían que Dios, por un propósito eterno, inmutable en Jesucristo, ha determinado salvar en Cristo a aquellos que por la gracia del Espíritu Santo creerán en su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe, lo que estaban diciendo es que Dios, cuando en la eternidad determina salvar, no lo hace por un propósito libre, soberano de su voluntad, sino que elige salvar basado en su omnisciencia, o sea, porque prevé o ve en el futuro qué es lo que va a pasar o quiénes le van a elegir. Es como si Dios dijera, hermanos, yo veo quién me va a elegir, entonces a esos elijo. Yo les pregunto, ¿quién está eligiendo en este caso? ¿Dios o los hombres? En este caso, quien elige es el hombre, hermanos, y no Dios. Así como creen los arminianos o los remonstrantes, el que elige es el hombre, y no Dios. Eso es lo que hace el sistema arminiano, coloca la salvación, amados hermanos, en la mano de los hombres, mientras que la quita de las manos de Dios. Las Escrituras dicen otra cosa completamente diferente, hermanos. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, dice claramente a sus discípulos. Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claro las Escrituras, hermanos. Entonces, hermanos, en el arminianismo, Dios elige al que ve que va a tener fe. En el calvinismo, Dios elige para otorgarle fe al que Él quiera. En el arminianismo, Dios elige condicionado por la fe de la criatura. En el calvinismo, nada condiciona a Dios para elegirlo. En el arminianismo, la elección es por méritos de la criatura. En el calvinismo, la elección es por pura gracia. De allí, amados hermanos, que esta doctrina se le conoce como la doctrina de la elección incondicional. Nada condiciona a Dios para que elija a quien quiera. Su elección, amados hermanos, para salvación descansa solo en Él, en su buena voluntad, en su propósito eterno y soberano.
Pero volvamos a la pregunta que planteé hace un momento, hermanos. ¿Enseña esto la Biblia? ¿Enseña la Biblia que Dios elige salvar a unos y no a otros? ¿Esta doctrina de la elección incondicional es enseñada por la Escritura? De antemano, amados hermanos, quiero decirles que la enseñanza de la Escritura al respecto es abundante. Quiero que pensemos por un texto que encontramos en el libro de los Hechos. Permítanme que les doy el contexto brevemente. Pablo y Bernabé llegan ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entran a una sinagoga y predican el Evangelio. Al siguiente sábado hicieron lo mismo, y dice la Escritura que juntó a casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los judíos se llenaron de celos al ver pues la cantidad de hombres que habían ido para que escucharan la predicación del Evangelio, pero lo hacían desde las Escrituras. Y ellos, los judíos, comenzaron a rebatir, a contradecir y a blasfemar lo que decía el apóstol Pablo, lo que predicaba el apóstol Pablo. Sin embargo, otro grupo de personas, los gentiles, escuchaban también la misma predicación del Evangelio, pero en vez de rechazar, de debatir, de contradecir, ¿qué hacían? Se regocijaban. La pregunta que es la misma que vengo planteando, hermanos, desde el principio. ¿Por qué mientras un grupo de personas rechazaron el Evangelio, otros se regocijaron en el Evangelio y creyeron? Dejemos entonces, hermanos, que la Biblia nos dé la respuesta. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué dice? Se regocijaban, y no quedaba ahí, hermanos, sino que glorificaban la palabra del Señor. Y al final dice, hermanos, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tanto la Biblia textual como la Biblia Jerusalén y la Nueva Versión Internacional traducen de esta manera, hermanos. Y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. La razón entonces, hermanos, por la cual algunos creyeron, tuvieron fe, se debió no a la capacidad de estos que creyeron, sino que estaban destinados por Dios. La razón de la fe de estas personas en Hechos 13:48 es que Dios los había ya destinados para que creyeran, hermanos, porque Dios mismo les concedió la fe. Pero los arminianos dicen que las personas creen para que sean elegidas, cambiando enteramente entonces la orden de este texto que hemos leído en Hechos. Ahora bien, hermanos, esta elección o este destinar por Dios a algunos para concederle la fe y que sean salvos, no es algo que se determina en el transcurso de la historia de la humanidad, sino que, según el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, esta elección de Dios es desde la eternidad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice la bendita palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, hermanos. Según nos escogió ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en la carta a los tesalonicenses se expresa exactamente lo mismo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué dice? ¿Desde cuándo? Desde el principio, la eternidad pasada, para
salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Antes de que Dios creara todas las cosas, todo el universo, todo lo que nosotros vemos, ya había que determinado salvar. Es decir, amados hermanos, ya había decidido elegir a algunos entre toda la raza humana para salvación. Ahora bien, hermanos, lo que los arminianos dicen respecto a estos pasajes bíblicos es que sí, que Dios eligió en la eternidad, pero lo hizo previendo quienes creerían. Sin embargo, esta conclusión no tiene ningún apoyo en los mismos textos que hemos leído, hermanos, porque el apóstol Pablo deja muy claro en qué se basó la elección de Dios, hermanos, en la eternidad pasada. No dice que se basó en su conocimiento previo de Dios, de quienes iban a creer. ¿Quieren ver, amados hermanos, la razón por la cual Dios elige a algunos para salvación y a otros no? Volvamos, amados hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 4, 6 ahora. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos predestinó Dios para que fuésemos sus hijos? No por nada que en nosotros hubiera visto, hermanos. No por nada que quizás nosotros hayamos pensado, hayamos dicho, hayamos decidido o hemos hecho. El texto claramente nos deja, hermanos, nos dice que nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, la razón de la elección no se halla en el hombre. Eso tengan claro en sus mentes. No se halla en nosotros. No es que haya visto algo bueno en nosotros. Nosotros somos perversos, pecadores, que por gracia somos salvados. Entonces la razón de la elección no se halla en el hombre, se encuentra en Dios. Repito, nos eligió según el puro afecto de su voluntad, porque así lo determinó. No hay otra razón, hermanos. Y no podemos, no pasemos el tiempo buscando cuando la Escritura es tan clara, hermanos. No tratemos de buscar de alguna manera que nosotros tengamos algún mérito en nuestra salvación. No, hermanos, es por pura gracia del Señor. Ahora bien, no perdamos algo que es sumamente importante, hermanos. Con toda seguridad, lo más importante es el propósito por la cual nosotros somos elegidos, para alabanza de la gloria de su gracia. Precisamente para la gloria de su gracia, hermanos, se muestra en todo su esplendor, y no nos quede otra opción sino alabar a Dios por su infinita misericordia. Y no solamente su infinita misericordia y gracia, Señor, también que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros en Él seamos aceptos en Dios. Por eso dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que si Dios me elige porque sabe que yo le voy a elegir, entonces, ¿cuál sería la alabanza de la gloria de su gracia? Si una parte de la alabanza en mi salvación me correspondería también a mí. Y tampoco podría hablar del puro afecto de su voluntad, cuando mi voluntad también se ve involucrada para que yo fuera escogido. Es triste esa manera de pensamiento, hermanos. Desechemos ese pensamiento. Si somos salvos, y si somos elegidos,
es por puro afecto de su voluntad, hermanos. Veamos Romanos capítulo 9. Aquí Pablo va hablando precisamente de que la elección de nuestro Dios es incondicional, que Dios elige al que quiere y al que no quiere elegir no lo elige, y que no hay absolutamente nada en la criatura que lo condicione, hermanos, para que Él elija. No hay una condición, y muestra el ejemplo de dos hermanos que estaban pues en el mismo vientre y en el mismo momento, y como ambos, por más que no hayan hecho nada bueno, pero Él tuvo misericordia de uno de ellos y del otro no. Por eso dice Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿A qué se debió entonces el amor de Dios por Jacob? Ciertamente no por nada en Jacob. ¿Qué había hecho mejor Jacob que Esaú? Nada. Porque Dios elige a Jacob. Entonces, ¿por qué Dios elige a Jacob? Cuando precisamente no había ni siquiera nacido. Sin embargo, Dios, que su pura voluntad soberana, decidió amar a Jacob. Y para que utilicemos la expresión de Romanos 8, Dios conoció a Jacob. Dios amó a Jacob porque quiso hacerlo. Jacob estaba en la misma condición de su hermano. Sin embargo, Dios quiso amar y elegir a Jacob, pero no a Esaú. Y este texto bíblico es tan contundente, amados hermanos, que al mismo tiempo el apóstol Pablo pues imaginó un oponente, porque tristemente a veces salta esa manera de pensar en nosotros. Pablo se imagina que algún ser humano no brincaría en el acto diciendo: ¿pero qué? Eso es injusto. Que la elección de Dios es injusta, dirían. Y por eso que en Romanos 9, 14 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y tajantemente dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No es injusto que Dios elija salvar a unos y a otros no, amados hermanos. Porque, entendamos, porque todos merecemos la condenación eterna. No es injusto que Dios ame a unos y a otros no, porque todos deberíamos ser aborrecidos por Dios. Esa es la realidad del hombre. Porque todos nacemos siendo pecadores, rebeldes. Simplemente Dios quiso mostrar su misericordia hacia algunos de entre toda la raza humana para derramar su amor, derramar su gracia sobre ellos en su Hijo Jesucristo. No hubo nada que lo condicionara a Dios para elegir a unos y a otros no. Eso tengamos presente, amados hermanos. Todo su fundamento descansa ¿en dónde? En su soberanía. Dios es Dios, hermanos, y tiene misericordia del que quien Él quiera tener misericordia. Nuestro Señor Jesucristo confirma esta enseñanza, hermanos, cuando dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Venir a Jesús no es una condición que cumplamos para ser aptos para la elección. Es el resultado más bien de la elección.
El Padre ha elegido a sus ovejas, son suyas, y Él se las da ¿a quién? A su Hijo. Por eso vienen, hermanos. Por eso cuando dice Juan capítulo 6, versículos 65 al 71, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y es muy interesante este pasaje, hermanos. ¿Por qué se fueron muchos? Porque Dios no los eligió. ¿Y por qué Pedro contesta de esa forma? ¿Porque quizás era más inteligente que los demás? No, hermanos, porque a ellos sí los eligió. Y esto va unido entonces a la doctrina de la gracia irresistible, que vamos a ver en 2 semanas, si el Señor lo permite, hermanos. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces, hermanos, esta doctrina de la elección incondicional, es una doctrina muy fuerte y muy repugnante. ¿Para quiénes? Para los oídos de los pecadores impenitentes. Pero es una doctrina, amados hermanos, muy hermosa, que humilla los corazones de los pecadores arrepentidos como nosotros, hermanos. Nos debe llevar a eso, hermanos. Es una doctrina que eleva el alma de los creyentes en adoración y en alabanza a Dios por su infinita gracia hacia pecadores como nosotros. La doctrina de la elección incondicional es una doctrina preciosa, amados hermanos, porque nos asegura que el amor de Dios hacia nosotros, el amor con el que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, es un amor que no mengua ni crece, porque es un amor eterno, que no encuentra su fuente en los pecadores a los que ama, sino que la fuente del amor de Dios para sus elegidos se halla tan solo en Él, en su amor incondicional por nosotros en Jesucristo, amados hermanos. Gracias doy a Dios por todos ustedes que quizás han escuchado esta clase por primera vez y quizás les ha sonado muy fuerte y extraña esta doctrina, porque esto no es lo que quizás no han sido enseñados antes. Y mi oración, mi ruego, amados hermanos, mi ruego a Dios es que ustedes se vuelvan y una otra vez a Romanos capítulo 9 y sientan toda la fuerza de este pasaje hasta que su corazón no luche más con Dios, amados hermanos, sino que se rinda ¿en qué? En humillación y adoración a Él, porque Él es el único digno de toda adoración, amados hermanos. Mis amados hermanos, que están luchando quizás en este momento porque ven su pecaminosidad y la aborrecen y sienten abatidos, adoloridos quizás por ofender a Dios, les recuerdo, amados hermanos, que el amor de Dios por ustedes no mengua, no varía, porque Él es inmutable. Porque tanto ustedes como yo hemos sido amados por Dios en Jesucristo, amados por Dios inmerecidamente desde la eternidad en su Hijo Jesucristo. Tengan presente eso, hermanos. Y nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amado hermano, amada hermana, deja que esta doctrina de la elección incondicional te doble las rodillas y sea el alimento de Dios en este día para impulsar y levantar a vivir, amados hermanos, con todas tus fuerzas para la sola gloria de nuestro Dios. Si el Señor lo permite, amados hermanos, próxima clase, la tercera doctrina de las doctrinas de la gracia es la expiación limitada. El Señor nos dé el favor, vida, y nos preste vida, amados hermanos, para que también veamos, y con otras las siguientes doctrinas nos va a dar mayor luz, y lo que nos va a llevar es, amados hermanos, a glorificar a nuestro buen Dios en cuanto a nuestra salvación. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza.